Hoy te traigo lo que para mí son los mejores accesorios para la Insta360 X3. Además, lo tengo empaquetado en la funda oficial de Insta360, que también ha recibido algunos cambios y quiero hablarte precisamente de ellos porque no lo han dicho y han sido bastante sorprendentes y muy interesantes. Quédate, que comenzamos. Antes de nada, como puedes ver justamente por aquí, tenemos el nuevo estuche de Insta360 para la gama X, tanto la X2 como la X3, totalmente rediseñado y bajo mi punto de vista con los huecos para lo más importante y con esas posibilidades infinitas. Déjame ponerte en contexto. Este, como puedes ver, es el estuche nuevo de la X3 o de la gama X, como han llamado. Este es el estuche de la X2. Este lleva conmigo un año y pico desde que lo compré, más o menos, para poder llevar mi X2 siempre con un estuche bien protegido, que en la parte de fuera además tiene su serigrafía como Insta360 One X2, que se ve perfectamente lo que tenemos dentro cuando lo estamos viendo. Pero este estuche concretamente tiene algunos problemas bajo mi punto de vista y quiero compartirte esos problemas, cuáles son y de qué forma se ha solucionado en este nuevo estuche para la gama X, que incluso el nuevo es compatible también con la X2 y ahora verás el porqué. Cuando abrimos el interior de este estuche, el de la X2, como puedes ver por aquí tenemos nada más que hueco para la cámara y una batería de la Insta360. En esta parte de aquí, como puedes ver, está saliendo una especie de cablecito. Sí, tengo un cable para poder cargar las baterías rápidamente, pero no cabe nada más. Es esto. Y es más, así como lo tengo, puede tener riesgo de que se caiga por una sencilla razón, y te lo enseño precisamente aquí. Si te das cuenta, la X2 no entra con el protector de silicona. Tendríamos que quitarle el protector y ya sí la podríamos colocar en su posición para que se quede bien sujeta. ¿Cuál es el problema que yo le veo precisamente a este estuche en particular? Es que no podemos llevar más que lo que estás viendo, una cámara y una batería. Pero este espacio es demasiado grande para llevar nada más que eso. Al menos dos huecos para dos baterías, al menos algún hueco extra para poder llevarlo, o yo que sé, por lo menos el protector de silicona que tan útil y tan fácil nos hace la vida. Bueno, le encontraba diferentes problemas y también ha sido uno de los motivos por el que no te lo he enseñado antes en el canal, a pesar de llevar más de un año aquí conmigo y de haberlo utilizado en algunas ocasiones. Mi sorpresa al tener este nuevo estuche entre mis manos es algo diferente. Tenemos exactamente la misma estructura, esta vez simplemente pone Insta360 en su frontal, no pone nada más, pero está diseñado para toda la gama X, X1, X2 y X3. Te voy a enseñar lo que tenemos en el interior y aquí ya vas a ver que empieza a notarse. Principalmente es más grande, pero caben más cosas. Como por ejemplo, tenemos un hueco completo para la propia cámara, incluido con su protector de silicona, no importa lo que lleves, lo vas a poder poner. Por aquí tenemos el hueco para la propia batería, pero es que dentro sigue habiendo huecos. Aquí, por ejemplo, tengo puesto el soporte para el micrófono, el accesorio de micro, está ahí guardado, y por aquí también tenemos otros huecos, como por ejemplo este, que podríamos llevar pues otro tipo de cosas. En la parte superior, algo que destaca, el selfie stick pequeñito, el de 70 centímetros, que me parece bastante interesante que tenga el hueco precisamente hecho, porque podemos llevarlo siempre encima y poder salvarnos el culo en momentos determinados en los que no tengamos hueco para poder poner otro selfie stick. En la parte superior tenemos hueco para ciertas cosas. Yo, por ejemplo, le he puesto aquí el soporte para poder los micrófonos externos, porque ciertamente hay hueco. Pero es que no solamente es eso, sino que en la parte superior, si estás viendo por aquí ya, tengo otra batería de la X3, porque hay hueco suficiente. Tengo también por aquí el Quick Reader de la X3, que sabéis que siempre suelo llevarlo conmigo, este tipo de accesorios. Y también tengo por aquí pues una pequeña gamuza para limpiar la cámara y el protector de neopreno, si quiero protegerla de otra forma. En definitiva, tenemos un montón de cosas dentro de este estuche, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que si no te cuadra todo lo que estás viendo en cuanto al orden, Insta360 nos permite quitar este organizador y tener un estuche completamente vacío, en el que nosotros vamos a poder diseñarle los espaciadores, los divisores y poder jugar con este estuche como queramos. ¿Interesante? Te estoy enseñando precisamente esto porque
Le vamos a hacer divisores a este estuche hechos por nosotros. Te voy a enseñar qué materiales utilizo para hacer divisores y de qué forma vamos a reorganizar el interior. Solamente vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quitar pues esta organización que viene con lo de Insta360 y vamos a permitir que en el mismo espacio que es este estuche tengamos más cosas de las que podemos ver ahora mismo aquí y con una mejor protección. ¿Te gustaría verlo en el canal? Déjamelo abajo en los comentarios y lo comparto contigo. Si no quieres verlo, yo igualmente voy a rediseñar este estuche para mí, porque la verdad es que ha sido una gran noticia el habérmelo encontrado de esta forma, en el que no esté sellado. Y dirás, oye Álvaro, ¿por qué no lo haces en el de la X2? El problema del de la X2 es que está cosido por todos sitios, entonces tendría que romper el estuche, tendría que romper la funda para poder modificarlo. Y la verdad es que no me apetece. Porque para eso tengo precisamente este, que sin más es la caja con la que viene la GoPro, que sabéis que la llevo utilizando desde la Hero 9 para poder portarlo todo. Y aunque este estuche nada más que ponga GoPro realmente en el interior, tengo nada más que hueco para una única GoPro, que es este su hueco. El resto lo utilizo, pues mira, por aquí tengo baterías de la X2, tengo baterías de la One RS, por aquí tengo una batería vertical de Insta360. En definitiva, es un estuche para todo y lo que voy a convertir este estuche de Insta360 es precisamente en eso, un estuche para todo. En definitiva, este vídeo es un vídeo hablando de los accesorios fundamentales, y no te he nombrado ninguno en particular, pero sí que quiero hacer un pequeño repaso de todos ellos. La capucha para las lentes me parece un súper mega accesorio. Esto es algo que vale apenas 2 duritos y se utiliza muchísimo. Y si también te estás dando cuenta, tengo los protectores de lentes adhesivos colocados en la X3. Otro indispensable, que si has aprovechado las ofertas del Black Friday sabrás que las tienes completamente gratuitos. Es más, probablemente ahora también estén activos, así que échale un ojo porque te lo van a regalar completamente gratis, esto y un selfie stick. Más cositas que para mí son imprescindibles, al menos alguna batería. Esto me he pasado el tiempo diciéndote que no son necesarias, y para el uso en general no son necesarias porque la batería de la cámara ya dura una barbaridad, pero tener alguna que otra no es ninguna cosa loca. O sea, es bastante interesante. Y algo que también que has podido ver probablemente es que las tengo etiquetadas, las de la X2 y las de la X3. ¿Por qué? Porque las cajas son exactamente iguales y si yo abro las tapitas, aparentemente también son iguales, pero no son iguales, no encajan en el mismo sitio. Oye, algo también interesante, estás viendo, las cajas de las baterías tienen un hueco aquí para SDs, por lo tanto también puedes llevar una ahí encima. Y como sé que me lo vais a preguntar, si queréis saber de qué forma he etiquetado esto, es muy económico, te lo dejo aquí abajo en la descripción, la etiquetadora que he utilizado. Si quieres grabar sonido, los accesorios imprescindibles siempre son el accesorio para el micrófono, en este caso este es el de la X3 y este es el accesorio para poder colocar los micros en esta posición y de esa forma grabar el sonido. Otro indispensable, que no te lo voy a negar, te lo he dicho 1000 veces y tienes muchos vídeos para poder aprovecharlo dentro del canal, el Invisible Selfie Stick. En este caso es el modelo pequeñito, pero si compras con mis enlaces vas a tener siempre acceso al normal y corriente, que es de 1,14 m, que se pueden hacer muchas más cositas que con este pequeñito, pero bueno, también es un poquitín más grande y ocupa un poquitín más espacio. Por último, el último imprescindible, el Quick Reader. En este caso es el modelo de la X3, pero podría servirte cualquier otro. ¿Por qué? No que lo puedas enchufar en la cámara. Para ese caso está diseñado cada uno de los accesorios, sino que tener un Quick Reader lo que nos permite es editar de una forma muy rápida en iPhone o a través del puerto USB-C en Android. De esta forma trabajamos los archivos en local y ponte el caso de que tienes la X3 y el Quick Reader es de la X2, por ejemplo. ¿De qué forma vamos a funcionar? Sacamos la tarjeta de la cámara, la introducimos aquí en este Quick Reader, lo enchufamos al móvil y a editar, el que sea. Sí que es cierto que si necesitas enchufarlo en cámara, solamente en la X3 va a funcionar el Quick Reader de la X3, en la X2 va a funcionar el Quick Reader de la X2 y en el de la R y RS va a funcionar el Quick Reader de la R y RS. Y estos son los accesorios y bueno, mi declaración de intenciones también con respecto a esta nueva cajita, que la vamos a cambiar por completo, le vamos a hacer unas ligeras modificaciones y depende de ti si quieres verlo dentro del canal. Así que te leo en comentarios y prácticamente lo dejo en tus manos. Hasta la semana que viene. Te dejo por aquí una lista de reproducción que probablemente te interese y por aquí te puedes suscribir al canal si no quieres perderte ningún otro vídeo, ni siquiera el de la modificación de esta cajita.